Muy buenas tardes, estimados alumnos y alumnas. Vamos a dar inicio a una nueva clase de lenguaje y comunicación, como todos los días jueves, ¿ya? Como es costumbre, vamos a empezar nuestra clase con una pequeña oración, la cual le voy a pedir a Antonia que nos haga la oración el día de hoy. Antonia, tú haz la oración, los demás todos en silencio y escuchamos a la compañera. Antonia, a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Señor, le quiero pedir que nos dé sabiduría en este día de clase, que algunos compañeros hoy van a tener prueba. También le quiero pedir que a los que estamos en el grupo 2 también nos dé sabiduría para que todos nos saquemos un 7 y que en estas clases nos ayude para que podamos entender la materia. Le pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Antonia. Muchas gracias. Le damos la bienvenida al profesor Ricardo. Le vamos a dar un minutito para que los pueda saludar, profesor. Sí. Buenas tardes, primeramente al profesor José, una alegría poder estar con ustedes, como también a los alumnos. Así que estén muy bien, ánimo y fuerza para poder seguir adelante. Muchas gracias, profesor. Llegó el Emanuel, perfecto. Muy bien. Ya hicimos la oración que estuvo a cargo de la señorita Antonia. También el profesor Ricardo nos saludó y nosotros también tenemos una fortaleza del carácter esta semana que ustedes saben que es soy entusiasta, y la frase que nos va a caracterizar hoy día es participo con ánimo en mis clases y demuestro interés. Esto yo no tengo para qué mencionarlo, considero yo, porque ustedes son todos muy entusiastas, todos muy participativos, les gusta participar, así que es algo que yo les voy a dejar como mensajito, más que nada como un recordatorio para que lo sigan haciendo, no solamente ahora, sino que a futuro también, ya para que nunca pierdan esas ganas y ese entusiasmo por aprender, ya. Así que eso es lo que hacen las personas entusiastas. Normas de la clase. Dice, 1, asistir puntualmente a las clases. Si no llegan en 5 minutos, quedan ausentes y se van a perder el contenido. 2, respetar los turnos de habla. 3, apagar los micrófonos para evitar el ruido ambiente y encenderlos solo cuando el profesor lo indique. 4, mantener la cámara siempre encendida e ingresar a Zoom con el nombre real. 5, levantar la mano cuando quieran dar su opinión. 6, está prohibido realizar acciones no dictadas por el profesor. 7, no burlarse de los compañeros y escuchar con respeto todas las opiniones. 8, está prohibido comer durante las clases y tener mascotas en ellas. 9, al presentarte a las clases debes estar aseado con ropa adecuada para una clase escolar y con tus materiales en la mesa de estudio. Y 10, al estudiante que se le llame la atención en 3 ocasiones y persista en su conducta, va a ser eliminado o sacado de la clase, teniendo la opción solo de ingresar a la clase siguiente. ¿Ya? Antes de iniciar, también como es costumbre, vamos a empezar nuestra clase con un pequeño... Vamos a empezar con un pequeño hacer ahora, ¿ya? ¿En qué va a consistir este hacer ahora? Van a abrir su CT en la unidad número 4, que es la que estamos trabajando, y luego van a leer el texto, Teotihuacán, lugar de los dioses, que aparece en la página número 39. Una vez que terminan de leer el texto, van a responder la pregunta que aparece a continuación. Sofía, activa tu micrófono. Listo. Dime, ¿qué es lo que tenemos que hacer, Sofía? Tenemos que abrir el CT en la página 39 y leer el libro y leer el texto. ¿Y después de eso? Y después responder las preguntas que están a continuación. Excelente. Fabiana, activa tu micrófono. Fabi, explícame qué es lo que tenemos que hacer en la actividad. Leer el texto que está en la página 39 y luego hay que responder la pregunta que está a continuación. Excelente. Benjamín, activa tu micrófono. Benjamín Pinto. Listo, Benjamín, profe. dime qué tenemos que hacer en esta actividad. Abran su CT en la unidad número 4, lean el texto Teotihuacán, lugar de los dioses en la página número 39. ¿Y después? Luego respondan la pregunta que aparece a continuación. Excelente. Este es el texto, léanlo y responden la pregunta que aparece ahí abajito, que dice, ¿qué simboliza la pirámide del Sol? Tenemos
4 minutos para hacerlo desde ahora ya, todos leyendo y trabajando. Ya no nada. Profe, ¿qué página es que Página recién llevan? 39, Dylan. ¿La 39? Sí. Profe, Dígame, Sofía. Ese texto. profe, una pregunta. Dígame. ¿Qué significaba simboliza? Simboliza es como representar algo. Ah, ok, gracias. Listo, profe, ya respondí la pregunta. Ya, esperemos a los demás compañeros, nos quedan 2 minutitos. Listo, profe, ya respondí la pregunta. Ok. Profesor, Dígame. hoy día toca historia o lenguaje. Lenguaje. Historia tuvimos el martes. Ah, ya. Ya. Un minutito más y revisamos esta actividad. ¿Te pareces a la princesa Leia, Sofía, con ese peinado? Me gusta cómo te ves. Es de una película antigua, La Guerra de las Galaxias. ¿Te pareces? Vamos leyendo. Listo, profe. Se Ya. lee para abajo y de nuevo para abajo, ¿cierto? Sí. Ah, ya. Atención, voy a leer el texto, ¿ya? Y dice así: Teotihuacán, lugar de los dioses. Teotihuacán fue una de las primeras ciudades de Mesoamérica. Fue muy importante por su gran desarrollo cultural, artístico, político y religioso. Los aztecas bautizaron esta ciudad como Teotihuacán cuando llegaron a ella siglos después de que fuera abandonada. Teotihuacán quiere decir lugar donde fueron creados los dioses. La ciudad contaba con amplias calles, un excelente sistema de drenaje del agua y enormes construcciones como la pirámide de la Luna, la pirámide del Sol y los templos y palacios, todos recubiertos de estuco y decorados con murales de colores vivos. La pirámide del Sol es la mayor de las construcciones de Teotihuacán. Está ubicada en la calle de los Muertos y sus impresionantes dimensiones se pueden apreciar a varios kilómetros de distancia. La pirámide del Sol representa el centro del mundo. La pirámide del Sol representa el centro del mundo y es el punto donde se conecta el cielo y la tierra.
tiene 20 pisos y una altura total de 213 metros. En este punto representa el lugar más sagrado de Teotihuacán, pues debajo de la pirámide hay una cueva de 100 metros desde su entrada hasta la base que simboliza el lugar de origen del mundo. Los teotihuacanos creían que los seres humanos provenían de estas cuevas o cavernas, razón por la cual veían a la Tierra como una madre. Dylan, activa tu micrófono. Dylan, ¿qué simboliza la pirámide del Sol según el texto? Templos y palacios. A ver, Antonia, ¿qué simboliza la pirámide del Sol? Simboliza el centro del mundo. Simboliza el centro del mundo. Aquí lo dice, miren. Incluso yo lo subrayé. Simboliza el centro del mundo, punto donde se conecta el cielo y la tierra. ¿Ya? Yo puse todo eso. Perfecto. Entonces aquí colocamos. Simboliza el centro del mundo, punto donde se conecta el cielo y la tierra. Esta era información explícita porque aparecía directamente en el texto. No teníamos que inferirla ni interpretarla. ¿Ya? Así que ahí está. Completen su respuesta los que la tenían, los que se habían equivocado, corríjanla, los demás colocan un tic, los que la tuvieron bien, colocan un tic al ladito en su hoja. Listo, profe. Ya, muy bien. Profe, yo había colocado lo mismo. Sí, estaba la información, la respuesta estaba explícita ahí en el texto. Había que solamente leer bien el texto. Profesor, Dígame. Profesor, Dime. ¿qué dice dónde dice? ¿Dónde se? Conecta el cielo y la tierra. Ah, ya, gracias. Profe, yo puse otra cosa. ¿Qué puso usted, Sofía? ¿Sofía? Puse la pirámide del Sol. ¿Cómo? La pirámide del Sol representa el centro del mundo, punto donde se conecta el cielo y la tierra. Perfecto. Es casi similar a la respuesta. Muy bien. Sí, lo mismo. Muy bien. Alondra, dígame. Listo, profesor. Listo, profesor. ¿Ir a la escuela? ¿Cómo? ¿Yo puedo ir a la escuela? Lo estamos conversando todavía con la directora. Estamos buscando una forma de hacer para que pueda venir más alumnos. Ya, pero yo le voy a avisar a tu mamá. Ya. Helen, dígame, ¿qué me quería decir? Es que yo estoy donde mi mamita Ruti, y yo traje el puro libro de historia y el cuaderno de historia. Bueno, después completas tú en el libro, ¿ya? Ah, Ya, ahí tienes que ver el video que voy a subir y ahí lo vas completando. Ya, chiquillos, muy bien. Entonces, ya vimos el hacer ahora. no, profe. Ya, un minutito más para completar su respuesta. Esto tienen que hacerlo solito ustedes. Martina Reyes, mantén tu cámara encendida. $30 segundos y cambio. Yo lo subrayé. Ya, perfecto. Eso es muy bueno cuando tenemos que buscar información explícita, es muy bueno subrayarlo porque así después leemos la pregunta y nos dirigimos directamente al texto donde nosotros subrayamos. Así que muy bien. Profe, ¿sabe cómo me di- Profesor, Dígame, Amara. yo llegué recién, así que me puedes dejar presente. Y Sí, ya no te escribí preocupes. lo que está en la pizarra. Sí, no te preocupes si estás presente. Ya, miren acá. Dice,
Palabras claves de hoy. ¿Por qué palabras claves? Nosotros sabemos que las palabras claves a nosotros nos van a ayudar a comprender mejor el texto, porque como sabemos, hay algunas palabras que son un poquitito más complejas que otras, o que quizás no conocemos, y por eso es necesario conocer su significado, porque nos pueden aparecer en un texto o en otro tipo de texto, y si ya las sabemos su significado, lo vamos a comprender de mejor manera. En esta clase nosotros vamos a ver dos palabras nuevas. Primero, masacre, y la otra palabra va a ser veneración, ¿ya? Masacre y veneración. ¿Qué es masacre? Masacre es la matanza de muchas personas. Una masacre es la matanza de muchas personas, y veneración quiere decir adorar y dar culto a un ser superior, ¿ya? Adorar a una persona, tenerle mucha estima, adorarla al nivel de que uno le da un culto a esa persona, le tiene mucho respeto, ¿ya? Un ejemplo que yo puedo dar con la palabra masacre es: los españoles hicieron una masacre con los pueblos mesoamericanos. Es decir, los españoles mataron a muchas personas de los pueblos mesoamericanos. Eso quiere decir masacre. Y veneración, un ejemplo que yo hice con veneración, es: los pueblos mesoamericanos fueron tan ingenuos que veneraron a los españoles por sus vestimentas. En los textos que hemos leído nosotros nos hemos dado cuenta que los aztecas, en este caso, adoraron a los españoles cuando lo vieron entrar en caballos y con sus vestimentas plateadas, que eran armaduras, y que por el simple hecho de llevar ese tipo de vestimenta y llegar en caballos, ellos, los aztecas, ¿cierto?, los adoraron como dioses y le tenían un tremendo respeto a ellos, y prácticamente eran intocables, ¿ya? ¿Cuál va a ser la tarea de ustedes? Después, al finalizar la clase, debajo de su objetivo, van a hacer dos ejemplos, dos oraciones con la palabra masacre y dos oraciones con la palabra veneración, ¿ya? Masacre, matanza de muchas personas; veneración, adorar y dar culto a un ser superior. Sofía, dígame. Profe, las cositas que están acá abajo, esas son ¿cómo se dice? Las cuestiones de la veneración y masacre. Este de acá es el concepto o la definición de lo que es veneración, y este de acá es la definición de masacre. Ah, ya, profesor, yo le saqué una foto. Profe, ¿Sí? Dígame. ¿masacre también puede ser con animales? También puede ser con animales. Por ejemplo, la industria que corta o tala los árboles produjo una masacre de animales en el bosque. ¿Ya? Todo lo que implica matanza de exterminio de alguna especie es una masacre. Se le tiene que mandar eso después, ¿cierto? Sí, junto con el ticket de salida se manda. ¿Ya? Ah, ya, para que lo manda al grupo igual. Sí, ya. Miren acá. Atención, reflexionemos. Profe, Dígame. también puede ser masacre de peces, de animales. También, de todo tipo de animales. Profe, De peces, de animales, de personas, de plantas, etcétera, etcétera. Dígame, Profe, Felipe. Yo he conocido la palabra masacre antes de hace tiempo. La conocías perfecto, eso quiere decir que tienes un vocabulario más amplio, y eso es lo que todos tenemos que lograr en estas clases. Ya, súper bien. Miren acá, reflexionemos. Dice, Fabiana, activa tu micrófono. Léeme la pregunta que aparece ahí. ¿existiría una guerra en la que no haya masacres? ¿Qué crees tú? ¿Habrá una guerra en la que no haya una masacre? ¿No? No, ¿cierto? Porque las guerras son todas sangrientas, todas involucran la muerte de personas, porque se enfrentan dos bandos y uno de los dos va a tener que salir vencedor, y para que uno de esos dos salga vencedor, ¿cierto? Unos van a tener que perder a sus peleadores para que puedan ganar los otros. Por lo tanto, no existe una guerra en la que no hayan masacres. Maximiliano, activa tu micrófono. Listo. ¿A quiénes veneran los pueblos politeístas? A muchos dioses. A muchos dioses, excelente. ¿Por qué? Porque politeístas quiere decir varios dioses. Ellos creían en muchos dioses y veneraban a todos esos dioses. O sea, le rendían culto, le tenían respetos. Excelente, muy bien. Antes de continuar, hagamos un recuento de la historia. Y aquí yo quiero que la Sofía se luzca. Sofía, activa tu micrófono. Listo.
Sofía, piensa en todo lo que hemos leído de la historia de Isidora, Pedro y el chocolate, ¿ya? Y yo te pregunto, ¿qué sucedió al inicio del relato? Al inicio, Isidora y Pedro tenían una duda de cómo se hacía el chocolate y entonces el profesor les dijo, yo sé cómo se hace el chocolate. Y les dijo que fueran donde la señora, no me acuerdo el nombre, y la señora le dijo que ella estaba haciendo el chocolate que le habían dejado su abuelo Ya, bien. y después ella le hizo un chocolate a los niños y le dio en un vaso y ellos se lo tomaron. Y después no sabían qué le iba a pasar. Ya, perfecto, muy bien. Estamos súper hasta ahí. Lucas, activa tu micrófono. Listo, profe. Lucas, después de todo lo que nos contó la Sofía, ¿qué sucedió después de que ellos se tomaron el chocolate y no sabían qué les pasó? ¿Qué sucedió después? Después como que se fueron a como otra civilización. ¿Ya? ¿Sigue? ¿Y qué más? eh, y después como que se vistieron de la misma civilización que estaban ellos para que no lo vieran. Bien, ¿y cómo se le llama a esa facultad de nosotros poder vestirnos de algo para pasar desapercibidos? No sé, escondidas. Empieza con K, Camuflaje. camuflaje, excelente, muy bien, excelente, muy bien recuento, muy buen recuento. ¿Qué fue lo que sucedió en el último capítulo, Antonia? Activa tu micrófono. Listo. ¿Qué sucedió en el último capítulo que leímos en la clase pasada? Que llegaron unos hombres con vestimentas brillantes y de color blanco en unos caballos al pueblo. Y como Isidora y Pablo eran del futuro, sabían que eran los españoles que habían aprendido en la clase de historia que iba a conquistar el pueblo azteca. Excelente. Y le advirtieron a su amigo para que hablaran con el dios, que se me olvida el nombre, el dios, gobernante. Ya, el Moctezuma. Montezuma. Ya, muy bien, excelente, muy bien, los felicito a todos, súper bien. ¿Cómo se siente Pedro e Isidora con la llegada de los extraños visitantes, Madeleine? Según lo que leímos, ¿cómo se sentían ellos? Cuando lo vieron, ¿se sintieron alegres? ¿Se sintieron tristes? ¿Se asustaron? ¿Cómo se sintieron? Nerviosos, ¿Por qué se sintieron nerviosos? porque estaban pensando lo que dijo lo que le habían dicho en las clases. Perfecto, muy bien, se sintieron nerviosos porque ellos ya sabían cuáles eran las intenciones que tenía este sujeto, que era Hernán Cortés, ¿cierto? Y cuando lo vieron, ellos ya sabían cuáles eran las intenciones, por lo tanto, se pusieron nerviosos. Muy bien. Eduardo, activa tu micrófono. Eduardo, activa tu micrófono. Eduardo, activa tu micrófono. Sí, profe. Eduardo, ¿tú crees que la llegada de estos seres extraños era un problema para Isidora y Pedro? ¿Para qué? Para Pedro e Isidora, ¿tú crees que era un problema que llegaran estas personas? No. ¿No? Recuerda que a Madeleine nos dijo que ellos se sintieron nerviosos, preocupados, porque ya sabía lo que iba Hernán Cortés. Entonces te vuelvo a preguntar, ¿habrá sido un problema para Pedro e Isidora que llegaran estas personas? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué habrá sido un problema? Martínez. A ver, la Sofía que nos ayude. Sofía, ¿por qué el Eduardo nos dijo que sí era un problema? ¿Por qué crees tú que era un problema para Pedro e Isidora? Porque los que venían en caballo no le tenían buena a los que estaban ahí. ¿Ya? ¿Y qué podría pasar con Pedro e Isidora en ese caso? Podrían descubrir los que no son de ahí, los podrían echarlos.
echarlo, ¿cierto? O bien, como Hernán Cortés los iba a asesinar, ¿cierto? A todos estos, los aztecas, quería hacer una masacre, ellos podían estar dentro de esta masacre y podían perder sus vidas y quedar muertos en el pasado, ¿ya? Muy bien, excelente recuento de la historia, todos ustedes. Clase de hoy día, jueves 23 de septiembre del año 2021. El objetivo de la clase es reconocer el problema que enfrentan los personajes de una narración y su solución. 4 minutos para escribir el objetivo desde ahora ya. Profe, ¿sale la fecha, no? ¿Cómo? ¿Sale la fecha? Veamos, ahora espera un poquito. Ahora, Ahora sí, profe. ya. ¿Qué número el objetivo, profesor? Esperen un poquitito, chiquillos. Objetivo OA 4 y 6. Ya. Dígame, Anto. ¿Puedo apagar mi cámara para comer? Bueno, apáguela, no se preocupe. Profe, yo todavía no acuerdo del texto. Sí, es que has puesto atención por eso. Además que el texto está divertido. A mí me encantó ese texto. Estamos Y yo me súper bien. acuerdo de todo, me acuerdo de todo. Sí, muy bien. Vamos a escribir el objetivo ahora. Profesor, Dígame. ¿puedo escribir el objetivo en el cuaderno de historia? Bueno, Y arriba le voy a poner que es de lenguaje para no olvidarme. ya, súper. ¿Listo, profe? Ya, muy bien. Listo, profe. Ya, súper. ¿A Muy qué bien, fecha Lisbeth. estamos, profe? Ahí arribita está la fecha, mi amor. Dice jueves 23 de septiembre del 2021. Profe. Muy bien. Listo, profe. Muy bien, Lucas. Listo, profe. Ya, muy bien. Listo, profe. Ya, súper. Listo, profe. Muy bien. Ya, súper bien. Los felicito, están más rápido para escribir. Muy, muy bien. Miren aquí. Dice, problema. Lo que yo quiero aquí mostrarles a ustedes es la definición de problema. Es importante que tengamos una idea de qué es lo que es el problema, porque vamos a trabajar en base a esto en esta clase de hoy día. Y como ustedes ya saben cómo encontrar el problema y la solución a distintas situaciones que nos plantean en un texto, yo les quiero recordar el concepto de problema. Un problema es una situación complicada o difícil que deben enfrentar los personajes de un texto que requiere que estos actúen para encontrar una solución. Encontrar el problema y la solución ayuda a comprender mejor la historia contada. Si yo tengo en una historia o una situación planteada, estos personajes me están planteando un problema y yo para comprender mejor lo que estoy leyendo, tengo que encontrarle la solución a ese problema, ¿ya? Que muchas veces va a estar de manera explícita en el texto o bien va a estar de manera implícita y yo lo voy a tener que inferir. Para identificar el problema y la solución a algo, usaremos el siguiente cartel de anclaje. ¿Qué situación es difícil o complicada para los personajes? Y para responder esta pregunta me hago otra pregunta que dice, ¿qué hacen para arreglar esta situación? ¿Ya? Pongan mucha atención ahora porque yo les voy a leer el capítulo 9 del texto y ahí yo voy a ir modelando cómo voy yo a encontrar los problemas que van a ir surgiendo para los personajes. Así que a todos les voy a pedir, incluso a los que tienen la camarita apagada, posición de atención a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Excelente, muy bien, me encanta cuando lo hacen todos. Dice así, reiniciemos la lectura. Pongan atención a la lectura realizada por el profesor. Reflexionen al respecto y respondan las preguntas planteadas. Capítulo 9.
Pedro e Isidora quedaron preocupados. Sabían que Cortés arrasaría con todo lo que los aztecas habían construido, los templos, las costumbres y, lo que era peor, la gente. Pensaron en su amigo Tlaloc, que quizás no sobreviviría a la codicia española. Salieron de las habitaciones Moctezuma cabizbajo, pensando cómo hacer algo, porque claramente el gobernante no había tomado el peso de su palabra. Moctezuma creía que Cortés era un dios y por eso era muy difícil que no les hiciera caso. La armadura brillante y los caballos lo habían enceguecido y había poco que hacer con eso. Además, los aztecas creían firmemente que el dios Huitzilopochtli les había regalado la ciudad a ellos. Este dios les había ordenado fundar su capital en el lugar donde encontraran un águila subida en un nopal, devorando a una serpiente. Entonces, no se les pasaba por la mente que pudieran perder tan hermosa y poderosa ciudad. Ya habían conquistado a todos sus vecinos y eran conocidos como valientes guerreros. Estaban acostumbrados al triunfo y a que los dioses los bendijeran. Tlaloc comentó a Isidora y Pedro: los veo muy preocupados. ¿No confían en el gran Moctezuma? No es que dudemos de tu líder, dijo Isidora con el ceño fruncido de preocupación. Es que no confiamos para nada en Cortés y su gente. Ellos terminarán con la vida de mucha gente en los siglos que vienen. Esto recién está comenzando. ¿Hay alguien con quien podamos hablar? ¿Alguien con más influencia que Moctezuma?, preguntó Pedro esperanzado. Solo los dioses tienen más influencia que Moctezuma, dijo Tlaloc con certeza. Y nosotros no tenemos comunicación directa con los dioses, a no ser que, y aquí yo me detengo. Y en relación a lo leído, yo pienso, acá los niños se están enfrentando a un gran problema. ¿Por qué? Porque los niños saben que Cortés va a destruir todo en unos años más, en el futuro próximo. Y entonces ellos lo que desean es impedir que ocurra esto para salvar la vida de todos los aztecas y de su gran amigo Tlaloc. Entonces esta situación que es tan difícil afecta a los niños, a Tlaloc y a todos los aztecas. Y lo sé porque aquí me plantea el texto que los niños están preocupados, ¿ya? Y que incluso quieren buscar una persona con quien conversar que tenga una mayor autoridad que su gobernante, que era Moctezuma. Sofía, ¿qué me quería decir? Profe, yo no alcancé a leer, a escuchar. ¿No alcanzó a escuchar? No, porque Ya. se me escuchó cortado. Ya. ¿Alondra me quiere decir algo? ¿No? Ya. ¿La Helen también quiere decir algo? No, profe. Ya. Vamos a leer de nuevo. Dígame. No es que se me había quedado la mano levantada nomás. Ya. Voy a volver a leer este pedacito de texto para que la Sofía lo comprenda un poquito mejor. ¿Ya? Dice, capítulo 9. Pedro e Isidora quedaron preocupados. Sabían que Cortés arrasaría con todo lo que los aztecas habían construido, los templos, las costumbres y, lo que era peor, la gente. Pensaron en su amigo Tlaloc, que quizás no sobreviviría a la codicia española. Salieron de las habitaciones de Moctezuma cabizbajos, pensando cómo hacer algo, porque claramente el gobernante no había tomado el peso de su palabra. Moctezuma creía que Cortés era un dios, y por eso era muy difícil que no les hiciera caso. La armadura brillante y los caballos lo habían enceguecido, y había poco que hacer con eso. Además, los aztecas creían firmemente que el dios Huitzilopochtli les había regalado la ciudad a ellos. Este dios les había ordenado fundar su capital en el lugar donde encontraran un águila subida en un nopal, devorando a una serpiente. No se les pasaba por la mente que pudieran perder tan hermosa y poderosa ciudad. Ya habían conquistado a todos sus vecinos y eran conocidos como valientes guerreros. Estaban acostumbrados al triunfo y a que los dioses los bendijeran. Tlaloc comentó a Isidora y Pedro: los veo muy preocupados. ¿No confían en el gran Moctezuma? No es que dudemos de tu líder, dijo Isidora con el ceño fruncido de preocupación. Es que no confiamos para nada en Cortés y su gente. Ellos terminarán con la vida de mucha gente en los siglos que vienen. Esto recién está comenzando. ¿Hay alguien con quien podamos hablar? ¿Alguien con más influencia que Moctezuma?, preguntó Pedro esperanzado. Solo los dioses tienen más influencia que Moctezuma, dijo Tlaloc con certeza. Y nosotros no tenemos comunicación directa con los dioses, a no ser que,
Y aquí yo me detenía a Sofía y yo pensaba, aquí los niños se enfrentan a un gran problema. ¿Cuál es el problema? Ellos saben las intenciones que tiene Hernán Cortés para con el pueblo azteca. Saben que en un futuro o en unos años más Hernán Cortés va a hacer una masacre con ellos y ellos se preocupan, quieren ayudarlos, quieren evitar esto. Además, porque se hicieron amigos de Tlaloc. ¿Y cómo yo sé esto? Lo sé porque en el texto me dice que los niños salieron preocupados, salieron cabizbajos de la habitación de Moctezuma porque ellos sintieron que Moctezuma no les creyó mucho la historia que le contaron, ¿ya? Entonces, en relación a lo leído, ¿qué problema enfrentan los niños en esta parte? Acá los niños se enfrentan al problema de que saben lo que les va a pasar a los aztecas y no saben cómo ayudarlos. ¿Cómo lo sé? Porque en el texto me dice que ellos salieron cabizbajos y preocupados de la habitación de Moctezuma. Continúo con la lectura. A no ser que, exclamaron los dos niños al mismo tiempo, a no ser que encontremos, y esto es algo que siempre he escuchado, pero no sé si es cierto, dice que Mictlantecutli, el dios de la muerte, dejó unos símbolos en la tierra de los hombres para momentos de extrema necesidad. Quien encuentre sus símbolos tendrá herramientas para superar el peligro que lo aceche. Entonces tenemos que encontrar ese símbolo. Con esa magia, de seguro que lograremos algo para detener a Cortés y su gente. Con sus brillantes armaduras, ese hombre tiene embrujado incluso a Malinche, la mujer que los acompaña. Ella, aunque es indígena, arregla todo para ayudarlo. Es la única que habla español, náhuatl y los idiomas de otros indígenas. Así se comunican los españoles. Debe tener alguna brujería, porque aprendió muy rápido a hablar español. Sí, de seguro ese símbolo es nuestra última esperanza de lograr algo, quizás hasta de cambiar la historia. Y me detengo acá y digo, en relación a lo leído, ¿qué posible solución encontraron los niños a este problema? El problema de los niños era que ellos querían evitar que Hernán Cortés hiciera esta masacre. ¿Cuál fue la solución? Que junto con Tlaloc, que Tlaloc les dijo, ¿cierto? Ellos pensaron en un símbolo que pertenecía al dios de la muerte y que si encontraban ese símbolo, ellos podían encontrar la forma o las herramientas para poder cambiar la historia y derrotar a Hernán Cortés. En tu opinión, Damaris, activa tu micrófono. Ya. Damaris, en tu opinión, ¿es una buena o una mala solución la que les planteó Tlaloc a los niños? Buena. ¿Por qué buena? Porque ellos querían solucionar el problema. Ya, ellos querían solucionar el problema, pero ¿tú crees que jugar con el dios de la muerte sea una buena solución? No. No, entonces, te vuelvo a preguntar, en tu opinión, ¿es una buena o una mala solución? Una mala solución. Es una mala solución, ¿cierto? Muy bien. Helen, activa tu micrófono. Profe, ¿puede por favor yo? Vaya. Helen, Listo. la Damaris nos decía que dijo primero que era una buena solución y después dijo que era una mala solución. ¿Tú, cuál es tu opinión al respecto? ¿Será una buena o una mala solución? Una mala. Considera que están jugando con el dios de la muerte. Por lo tanto, ¿tú crees que es una buena o una mala solución? Mala. Mala. ¿Por qué crees que puede ser una mala solución? Porque en ella pueden morir. Porque en ellas pueden morir, el dios de la muerte les puede jugar una mala pasada, los puede traicionar. Uno no debe confiar nunca en el dios de la muerte, ¿ya? Porque incluso en el texto decía Tlaloc que era muy peligroso, ¿ya? Muy bien, sigamos con la lectura. Tlaloc, ¿tú sabes cómo es ese símbolo? Preguntó Isidora. Tlaloc los miró con cierto temor en los ojos, con cierto temor. Tienen que entender que estamos entrando en terreno de los dioses, que es terreno de los sacerdotes o, como le llamamos nosotros, Tlamacuzuy, los dadores. Ellos son también muy poderosos y no estarían contentos si se enteran de que estamos en esto. Yo estuve viviendo un tiempo en el Templo Mayor, cuando tuve que hacer de sirviente de los sacerdotes y aprendí algunas cosas secretas. Por eso sé de este símbolo. Me enteré escuchando escondido cuando dos de ellos hablaban de cómo traicionar a Moctezuma. Querían usar la magia para derribarlo, pero los descubrieron y los mataron rápidamente. Por eso les digo que nadie se puede enterar de lo que queremos lograr. Entendemos y te prometemos que no haremos nada sin que tú estés de acuerdo.
Los dos niños chilenos miraron seriamente al azteca. Bien, continuó Tlaloc, el símbolo que buscamos es el que dibujaré en la tierra. Se agachó y dibujó el siguiente símbolo, el que ustedes pueden ver acá, ¿ya? Alondra, activa tu micrófono. Alondra, ¿a qué símbolo se parece esto que tú estás viendo aquí? A un esqueleto. A una calavera, ¿cierto? Y cuando yo hablo de una calavera, el simbolismo que me entrega la calavera, ¿qué es lo que es? ¿Qué significa una calavera? La muerte. La muerte. Por lo tanto, este símbolo tendrá un buen propósito o un mal propósito. Vale. Alondra. Un mal propósito. Un mal propósito, ¿cierto? Porque nos está hablando de la muerte. Súper. Sigo con la lectura. Es también el símbolo de la muerte, por lo que quien lo encuentre corre serios riesgos, pues estará en la mira del mismísimo Mictlantecustli. No es bueno llamar la atención del dios de la muerte, y al encontrar ese símbolo, él definitivamente sabrá en qué estamos. Los tres niños se miraron y asintieron, los tres sabiendo que esta aventura no era simplemente un juego, sino que estarían enfrentando serios peligros. Quizás, incluso, Isidora y Pedro jamás podrían regresar al futuro donde era todo fácil y limpio. Iremos a hablar con el sacerdote de las pirámides de los astros en Teotihuacán. Prepárense para un gran viaje, porque eso no queda nada cerca. Él es pariente mío y de seguro sabe dónde comenzar a buscar. Valentina, activa tu micrófono. Ya. Valentina, ¿qué otro problema tienen los niños, además de tener que ayudar a los aztecas acá? Iremos a hablar con el sacerdote. ¿Quién los podía encontrar a los niños? ¿Cómo se llama? ¿El dios de qué? Ay, se me olvidó el nombre. ¿El dios de la vida, el dios de la muerte? El dios de la muerte. El dios de la muerte. Ese era el otro problema que ellos estaban enfrentando ya en este texto, ¿cierto? En esta parte del texto. ¿Qué consecuencia podría tener para Pedro e Isidora el que el dios de la muerte los encontrara? Valentina. ¿Qué consecuencia podría tener para Pedro e Isidora que el dios de la muerte supiera lo que estaban haciendo? ¿Podrían morir? Podrían morir, e incluso, ¿qué les pasaría a ellos? En el texto nos decía algo. ¿En el futuro podría pasar algo? Dice, los tres niños se miraron y asintieron, los tres sabiendo que de esta aventura no era simplemente un juego, sino que estarían enfrentando serios peligros. Quizás incluso Isidora y Pedro jamás podrían regresar al futuro donde todo era fácil y limpio. ¿Qué consecuencias podría tener entonces? Que jamás podrían regresar al futuro. Jamás podrían regresar al futuro, a su casa. Muy bien, más atento a la lectura. Sigamos con la lectura. Dice, rumbo a Teotihuacán. Los tres niños partieron en ese mismo momento a Teotihuacán. La ciudad les parecía como la solución a todos sus problemas. De seguro ahí encontrarían a alguien que detuviera la masacre que sufrirían los aztecas en manos de los españoles. Mientras caminaban los tres con el mapache siempre cerca, Tlaloc les contaba la historia de Teotihuacán. Teotihuacán es una ciudad misteriosa. Nadie sabe cómo nació, pero la construyeron pueblos anteriores a los aztecas. Su nombre quiere decir donde nacieron los dioses, y por eso sabemos que es muy poderosa y mágica. Ya sé que a ustedes les gusta saber lo que pasó antes, pero yo también quiero saber cómo es el futuro. ¿Cómo es la ciudad de Tenochtitlán en el futuro? Isidora y Pedro se miraron. No sería tarea fácil explicar a este niño todo lo que había avanzado tecnológicamente el ser humano, y el poco respeto con el que había tratado todos los monumentos de los pueblos originarios y de la historia en general. De partida, comenzó Pedro, la ciudad ya no se llama Tenochtitlán, sino México DF. DF significa Distrito Federal. Es una ciudad donde hay más de 100 millones de habitantes. Tlaloc, ya con esta noticia, se mostraba confundido y dudoso. No creo que la gran gente azteca y sus sacerdotes permitan que se le cambie un nombre tan bonito a uno tan feo como México DF. Además, no caben tantas personas en una ciudad tan pequeña, respondió el niño. Es que en realidad no fueron los sacerdotes,
contestó Isidora, sino los españoles. Creo que todo lo que te podamos contar son malas noticias para tu pueblo. Mejor tratemos de cambiar la historia antes de contártela, porque te vas a deprimir. Lo que sí te puedo contar es que en el futuro habríamos hecho este camino en media hora. Habríamos ido en auto o en bus. Son unos carruajes, pero con ruedas y que andan solos. ¿Auto? ¿Bus? Entonces, ¿son sacerdotes los que hacen moverse? ¿Los dioses les entregan las facultades de movimiento como un animal? Es un poco más complicado que eso, respondió Pedro. Ay, me pasé, no sé por qué. Ya, ahí sí. Es un poco más complicado que eso, respondió Pedro. Los autos andan con energía generada por gasolina, que viene del petróleo que se saca del fondo de la tierra, al quemar la gasolina. Estos tienen energía para... Pedro interrumpió su explicación porque vio en la cara de Tlaloc una total confusión. Era muy difícil explicar el futuro en palabras del pasado. Ahí vamos, sí. Efectivamente, terminó. Es como si los dioses se metieran dentro de los carruajes y los impulsaran muy rápido. En ese momento, el mapache interrumpió colgándose del cuello de Isidora. Ella lo miró sorprendida y entendió que les trataba de decir algo. Creo que nuestro amigo nos quiere decir algo. Parece asustado y mira constantemente hacia atrás, dijo. ¿Será que viene un jaguar como cuando recién llegamos? Comentó Pedro, que todavía no se sobreponía al terror de haberse encontrado con ese animal. No creo que sea un jaguar. Los jaguares no se atreverían a ir contra 3 personas. Ellos solo atacan cuando se ven atemorizados o son agredidos. Nunca he sabido que un jaguar ataque a tantas personas juntas. Creo que debe ser otra cosa, respondió Tlaloc. Pero sea lo que sea, mejor sigamos caminando. Si nos detenemos, sabrá que lo hemos descubierto y mejor averigüemos quién es antes. Los 3 niños continuaron su camino, haciendo como que no sucedía nada. Cuando vieron que había una curva en el camino, Pedro decidió quedarse escondido para sorprender a quien los estaba siguiendo, fuera un animal o una persona. Isidora y Tlaloc siguieron avanzando con el mapache que miraba preocupado hacia atrás sin entender por qué Pedro no avanzaba. Subido sobre un árbol, miraba el camino sin ser visto. Así pudo descubrir que quien los seguía era uno de los que viajaba con Malinche. Cuando iba pasando bajo el árbol sobre el que estaba Pedro, el niño se tiró encima de él y lo botó al suelo. Entonces los otros 2 corrieron de vuelta a ayudarlo con el prisionero. Le preguntaron cómo se llamaba y qué hacía siguiéndolos. Respondió, soy Acolmistli, que quiere decir brazo felino. Estoy al servicio de los sacerdotes del Templo Mayor y de Malinche. Ellos se han unido porque los sacerdotes creen que Cortés es el dios que esperaban hace tanto tiempo. Me han enviado porque saben que ustedes hablaron con Moctezuma y sembraron la duda en él. ¿Y qué tenías que hacer con nosotros? ¿Nos espiabas? No, no solo los espiaba. Tenía que averiguar quiénes eran y qué querían. He escuchado todas sus conversaciones. Sé que son del futuro, les dijo con un poco de temor en su voz. Malinche, algo nos había dicho que eran forasteros y que no reconocía su acento. Pero cuando los escuché hablar de los autos, entonces supe. Ahora no estoy seguro a quién hacerle caso. Los sacerdotes son los que siempre reciben los mensajes de los dioses, pero ustedes deben tener una comunicación mucho más directa con ellos si se trasladan en carruajes guiados por los dioses. Terminó el pobre Alcomistli, que ya no parecía tan intimidante con la cara de veneración que miraba a los niños. Sofía, activa tu micrófono. Dígame, profesor. ¿Qué querrá decir esta parte del texto que dice? Malinche algo nos había dicho que eran forasteros y que no reconocía su acento, pero cuando los escuché hablar de los autos, entonces supe. Ahora no estoy seguro a quién hacerle caso. Los sacerdotes son los que siempre reciben los mensajes de los dioses, pero ustedes deben tener una comunicación mucho más directa con ellos si se trasladaban en carruajes guiados por dioses. ¿Qué querrá decir eso? ¿Qué pensó Acolmistli de Pedro e Isidora? Que ellos venían de la tierra. Ya, venían de la tierra, pero al decir que él creyó que tenían una comunicación más directa con los dioses, ¿qué pensó él? Él pensó que era, ¿cómo se dice esto? Tenía la cuestión, pero se me olvidó cómo se Que llama. Pedro y Isidora eran unos que eran mensajeros, eran dioses. Eran mensajeros ¿Eran mensajeros de quién? del, ¿cómo se llama? ¿De los? ¿Cómo se llamaba? Dios. Dioses, de los dioses. De los dioses. Él pensó que ellos eran mensajeros de los dioses porque tenían mucha información, ¿ya? Y por ese motivo, él, ya después de que lo estaba espiando, él no sabía si creerle a los sacerdotes o a ellos que venían del futuro.
Muy bien. Sigo con la lectura. Dice, ¿y qué tenías que hacer con nosotros? ¿Nos espiabas? No, no solo los espiaba. Tenía que averiguar quiénes eran y qué querían. He escuchado todas sus conversaciones. Sé que son del futuro. Ahí les dice que son del futuro. Les dijo con un poco de temor en su voz. Malinche algo nos había dicho, si lo estoy leyendo de nuevo, nos había dicho que eran forasteros y que no reconocía su acento. Pero cuando los escuché hablar de los autos, entonces supe. Ahora no estoy seguro a quién hacerle caso. Los sacerdotes son los que siempre reciben los mensajes de los dioses, pero ustedes deben tener una comunicación mucho más directa con ellos si se trasladan en carruajes guiados por dioses. Terminó el pobre Acolmistri, que ya no parecía tan intimidante con la cara de veneración que miraba a los niños. O sea, él los miraba con respeto, le rendía culto porque él creía que eran mensajeros de los dioses. Entonces, ¿qué piensas hacer con nosotros?, demandó Isidora. No lo sé. Ahora que los veo y sé que son niños y que viajan en el tiempo, no sé qué hacer. No sé qué quieren los dioses de mí. De seguro los dioses quieren que un guerrero como tú nos proteja y ayude a salvar al pueblo azteca de la masacre que se le viene encima. Los dioses te ordenan seguir con nosotros en busca de la forma de detener a los españoles. Tú eres un guerrero fuerte y fiel a los dioses, pero esto te han puesto en nuestro camino, dijo Pedro con voz de mensajero de los dioses. Helen, activa tu micrófono. Listo. Helen, ¿qué nos quiere decir entonces este último párrafo? ¿Por qué el Alcomistli les tenía tanto respeto y veneración a Isidora y Pedro? Porque creían que ellos dos eran mensajeros de los dioses. Porque creían que ellos dos eran mensajeros de los dioses, a pesar de que en un principio él los iba persiguiendo, ¿cierto? Y los estaba espiando, ¿cierto? E incluso los podía tomar presos para llevarlo con los sacerdotes, después de que él supo que eran del futuro, ¿cierto? Y de que supuestamente los dioses manejaban los autos de estas personas, el Acolmistri pensó que ellos eran mensajeros de los dioses, tal como lo dice aquí, dijo Pedro con voz de mensajero de los dioses. Ahí está. Dijo Pedro con voz de mensajero de los dioses. Continúo con la parte final. Isidora tuvo que hacer mucho esfuerzo para no lanzar una carcajada, viendo cómo Pedro se hacía el comunicado con los dioses. Ahí hay otra información. Isidora tuvo que hacer mucho esfuerzo para no lanzar una carcajada, viendo cómo Pedro se hacía el comunicado con los dioses. Pero se aguantó, porque sabía que necesitaban la mayor cantidad de gente posible. Así, los tres niños y el guerrero continuaron su viaje hacia Teotihuacán. Y ahí termina el capítulo 9 de nuestra historia, ¿ya? Ahora, práctica independiente. Atención acá. Abran su CT en la unidad número 4. Práctica independiente. Abran su CT en la unidad número 4. Vamos a responder las actividades de la página número 40. Y estas se van a revisar en conjunto, ¿ya? Son 5 preguntitas bien sencillas que están relacionadas con el texto, ¿ya? Aquí era importante poner atención a la lectura que yo había hecho, ¿ya? Vamos a hacer una por una. La primera pregunta dice, 1. ¿Por qué Pedro e Isidora creen que Teotihuacán es la solución a sus problemas? ¿Qué habrá en Teotihuacán para solucionar el problema? Respondan, 1 minuto y medio para responder eso. ¿Después completo eso? ¿Qué página es? Esta es la página 40. Después lo completa. Profe, Dígame. el dios de la muerte tenía un nombre en específico. Sí, era complicado el dios de la muerte. ¿Cómo era el nombre? El dios de la muerte se llamaba, te digo al tiro. Te digo al tiro. Ay. El dios de la muerte se llamaba... Ahí, ¿dónde está? Colócalo como dios de la muerte nomás, porque igual el nombre es muy complicado de escribir. Ya, si quieren hacer referencia a él, colóquenle dios de la muerte. Estaba en el principio, como en el principio, Sí, profe, al principio, pero igual es complicado de escribir el nombre. Sí. Es Astomistli, Mictlantecustli. Muy difícil. Sí, colóquenlo como dios de la muerte nomás. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Cuál era el dios Teotihuacán? No, Teotihuacán era la ciudad. Ciudad de los dioses. Teo, dios, y Teotihuacán, ciudad. Ciudad de dioses. Profesor, Dígame. tengo una duda. Dígame. Que no es referente a la clase, sino es
por el libro que estamos leyendo, El viaje al centro de la Tierra. Yo ya voy a la página 18 ¿Ya? y ese es cierto. Ese mismo, sí, ese es. Ya porque mi mamá también se está confundiendo si no era o si era. No, ese es. Pero Vamos respondiendo las preguntas, después hacemos preguntas sobre el libro, tenemos que aprovechar el tiempo. Ya, respondamos la primera pregunta. Agustín Salazar, activa tu micrófono. ¿Por qué Pedro e Isidora creen que Teotihuacán es la solución a su problema? porque es la ciudad de los dioses, Ya, ¿y qué van a encontrar ahí? la solución. ¿Y cuál era la solución? ¿Cuál era la solución? ¿Encontrar a qué Dios? Antonia, ¿tú puedes completar? A ver, Antonia. El dios de la muerte. Y encontrarse con el Dios de la muerte. Muy bien, ahí está. Segunda pregunta, dice así. ¿Qué problema deben enfrentar los niños rumbo a Teotihuacán? Cuando ellos van caminando a Teotihuacán, hay un problema que les presenta a ellos. ¿Cuál es el problema? 1 minuto y medio para responder esa. Te la voy a preguntar. Ya, te la voy a preguntar a ti, Sofía. Dígame. ¿Qué coloca usted en la primera? Que Teotihuacán era la ciudad de los y que iba al dios del... Ya, bien. Igual está bien. Súper. Sofía, dime la respuesta de la pregunta 2. ¿Qué problema debían enfrentar los niños rumbo a Teotihuacán? Isidora y Pedro, el problema que tenían que resolver en Teotihuacán era ¿cómo se llamaba? Al dios de la... ¿Cómo se llamaba? Al dios del... Pero, Sofía, ellos cuando fueron a Teotihuacán iban Isidora, Pedro y Tlaloc, pero cuando iban camino a Teotihuacán, a ellos les pasó algo, ellos se dieron cuenta de algo. Ese era el problema. ¿Cuál fue el problema que ellos tuvieron que enfrentar? que había alguien espiándolos. Ese era, que alguien... ¿Cómo se llamaba? Que estaba espiándolo y estaba escuchando todas las conversaciones del ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Todas sus conversaciones. Muy bien, que alguien los estaba espiando. Muy bien. Ahora, tercera pregunta. ¿Cómo solucionaron este problema ellos? Y se la voy a preguntar al Esteban. ¿Cómo solucionaron este problema? 1 minuto para responder esa. ¿Puedo ir al baño, profesor? Vaya nomás. ¿Cómo que se llamaba el que lo estaba espiando? El que lo estaba espiando se llamaba... espérate, lo busco al tiro. Acolmistli. ¿Cómo, profe? Acolmistli. Pero coloquen así como lo respondimos contigo, pues, Sofía, que alguien lo estaba espiando, si los nombres son muy complicados de escribir. Profesor. Espera un poquito, Agustín Salazar, deja de jugar con la botella y pon atención. Eduardo, dime. ¿Qué dice ahí al principio de la 2? Que alguien los estaba espiando. Profe, Dígame. Pedro se había escondido en un arbusto, ¿no es cierto? Sí, en un arbusto. Pero ¿cómo solucionaron el problema cuando ellos se dieron cuenta que alguien lo estaba espiando? ¿Cómo lo solucionaron? ¿Qué hicieron?
Igual está relacionado con lo que tú dijiste. A ver, Esteban, respóndeme la pregunta 3. ¿Cómo solucionaron el problema? Que Acolmistli pensó que eran viajeros de los dioses ¿Ya? y los acompañó. Ya, pero bien, es una parte, pero te preguntan el problema cuando... Esperen un poquitito. Dice, ¿qué problema enfrentan? Alguien los estaba espiando. Y cuando ellos se dieron cuenta que alguien lo estaba espiando, ¿cómo solucionaron ese problema? Pedro, Isidora y Tlaloc. Esteban. ¿Qué hicieron para que dejaran de espiarlo? Buscarlo. Cuando llegaron a la curva, ¿qué hizo Pedro? ¿Se subió arriba de qué? A ver, Antonia, ayúdale a Esteban un poquito. Que Pedro se escondió en un arbusto y cuando vio quién era, se tiró encima y lo botó. Se escondió, bien, en un árbol o arbusto. Profe, yo puse otra cosa. ¿Qué pusiste tú? Atrapando al que les estaba espiando. Perfecto, también. También está bien. ¿Ya? Quizás alguno me colocó, se hicieron pasar por mensajeros de los dioses. También es una respuesta correcta porque también fue una forma de solucionar el problema. ¿Ya? Pregunta, cuarta, y esta se la pregunto a la Fabiana. ¿Qué debía hacer Acolmistli con los niños? Fabiana, ¿qué debía hacer Acolmistli? Una pregunta, profe. Dime, Agustín. ¿Qué dice después de Pedro Se escondió. Ya, profe. ¿Ya? Fabiana, activa tu micrófono. Fabi, ¿qué debía hacer Acolmistli con los niños? Fabi, ¿qué debía hacer Acolmistli, la persona que iba siguiendo a los niños? Shh. ¿Qué debía hacer Acolmistli con los niños? ¿Qué debía hacer si los iba siguiendo, escondidos de los niños? ¿Qué estaba haciendo Acolmistli con los niños? ¿Los estaba qué? Lo estaba espiando. Los estaba espiando. Entonces él debía... Profesor, yo creo que otra cosa. ¿Qué colocaste tú, Manuel? Con lo que tenía que sacar información para los sacerdotes. Perfecto, también. Muy buena tu respuesta. Eso es una forma de espiar. Súper bien. Y la última pregunta dice, ¿encontrarse con Acolmistli, la persona que lo estaba espiando, fue un problema o algo bueno para los niños? Respondan esa se la voy a preguntar al Dylan. Ya, Dylan, así que responde la pregunta 5. ¿Encontrarse con Acolmistli fue un problema o algo bueno para los niños? Listo. Listo, profe. Ya, muy bien, esperemos a los demás. Vamos, Dylan, respondiendo la 5. Ya, Dylan. Profesor. Esperen un poquitito. Dylan, encontrarse
¿Encontrarse con Acolmistri fue un problema o algo bueno para los niños, Dylan? Es un problema. ¿Por qué? Porque él lo estaba haciendo. Porque lo estaba siguiendo, y más que seguirlo, ¿cuál era la misión de Acolmistri? Espiar. Es un problema porque los estaba Espiando. espiando. Yo no hago nada. Profe, yo puse otra cosa. ¿Qué puso usted? A ver. Fue algo bueno porque los ayudó. Ya, también. Esa es una respuesta. Y otra respuesta posible es algo bueno. Algo bueno porque los ayudó o los va a ayudar. Porque los va a ayudar. Exacto, porque todavía no hacían nada, ¿cierto? Porque los va a ayudar. Pensé harto en hacer esa respuesta porque los puede traicionar igual. También, pero hasta el momento, ¿por qué crees tú que él los podría ayudar, Antonia? Porque él creía que ellos eran mandados por los dioses. Claro, entonces ahora les tiene mucho más respeto y ellos creen, él cree ahora que él es un mensajero de los dioses, por lo tanto, si los traiciona, los dioses la pueden tomar con él. Muy bien, ahí está la respuesta para que la completen. Profesor. Dígame, Felipe. Sofía, déjame hablar con Felipe primero. Dime, Felipe. Yo puse otra cosa. A ver, ¿qué puso usted? Fue un problema porque les estaba espiando y sacando información. Bien, está bien. Recuerden que aquí nosotros estamos buscando una opinión. Encontrarse con Acolmistri fue un problema o algo bueno, es una opinión. Las opiniones son subjetivas, por lo tanto, no tienen que ser necesariamente todas iguales. Algunos piensan que es un problema, otros piensan que fue una solución, ¿ya? Y aquí dimos un ejemplo de cada una de ellas. Le doy mi respuesta que puse en la 5. Ya, Sofía, dame tu respuesta. Es un problema porque los está espiando para sacarle información. Bien, bien, súper bien. Muy bien. Ya que terminamos esto, les voy a mostrar ahora. Profe, todavía no terminó la Ya, materia, un minutito más no. para que hagamos el ticket de salida. Profe, me espera un poquito. Sí, un minutito más y hacemos el ticket de salida. Listo, profesor, ya escribí todo. Ya, muy bien. Muy bien, Esteban. Profe, Dígame. yo coloqué es un problema porque Acolmistri estaba espiando. Bien, estaba espiando. Y si lo estaba espiando, él puede hacerse pasar como que les tiene respeto, pero después los puede traicionar. O quizá efectivamente en un futuro los ayuda. No sabemos. Entonces ahí también estamos estableciendo o haciendo predicciones de lo que puede pasar en el capítulo 10 del texto. ¿Ya? Así que súper bien. Listo, profe. Ya. Profe, Dígame. ¿me puedo decir la mía? A ver, dime la tuya, Rodney. Es algo bueno porque los quiso ayudar y respetar. Ya, porque lo está ayudando y respetando. Bien, bien, me gustó. Súper. Dime, Jonathan. La pregunta 3, yo le puse Pedro se lanzó encima el que lo estaba espiando. ¿Está bien? Está bien, está súper bien. Se lanzó encima. Súper. Y ahí lo lograron atrapar entre todos. Muy bien, miren acá. Para finalizar, dice así. Antes de finalizar, reflexionemos sobre lo que hicimos. ¿Qué estrategia aprendimos hoy? Nosotros aprendimos a identificar problemas y la solución, identificando con preguntas qué problemas se le presenta a los personajes, cómo solucionan estos problemas, ¿ya? Cosa que aprendimos a hacer. ¿Y para qué nos sirve identificar los problemas de los personajes y sus soluciones? Esto, como lo dije al principio, nos permite a nosotros comprender de mejor manera las acciones que van sucediendo en una historia y así, si yo comprendo de mejor manera las acciones que suceden, comprendo mejor el texto que yo estoy leyendo, lo puedo explicar mejor, ¿ya? Eso fue lo que hicimos en clase el día de hoy. Actividad final, ticket de salida, y esto lo tienen que hacer ustedes en su cuaderno. Copien el siguiente ticket de salida. No escriban el texto, solo la pregunta y su respuesta. Una vez que terminen, envíenme la foto al tablet para evaluar el trabajo. Madeleine, activa tu micrófono.
Explícame Ya. qué tenemos que hacer. Hay que hacer el ticket en los cuadernos. No hay que escribir el texto y hay que escribir la pregunta y escribir y responder la pregunta. Ya, y después de eso tienen que enviármelo al... Profesor, Excelente. Jonathan, activa tu micrófono. Jonathan, explícame qué tenemos que hacer en el ticket de salida. Tenemos que escribir el ticket de salida en nuestros cuadernos, no escribir el texto y responder la pregunta y enviárselo al WhatsApp del profesor. Muy bien. Agustín, activa tu micrófono. Ya, profe. Agustino Valle, Agustino Valle. Ay. Agustino Valle, prende tu micrófono. ¿Qué pasó, profe? Agustín, explícame lo que tenemos que hacer en el ticket. ¿Qué pasó, profe? Explícame lo que tenemos que hacer en el ticket. Tenemos que en el cuaderno poner el ticket de salida y poner la fecha. Ya, ¿y qué más? Y hacer el ticket. Ya, pero ¿tenemos que escribir el texto completo? ¿No lo tenemos que escribir? A ver, Dylan, activa tu micrófono y coméntale al Agustín lo que tenemos que hacer en el ticket de salida. Atención, Agustino Valle. Escribir el ticket, no escribir el texto, solo la pregunta y la respuesta y enviárselo al profesor. Excelente. Agustín, activa tu micrófono ahora. Agustino Valle. ¿Qué pasó, profe? Explícame todo lo que tenemos que hacer en el ticket de salida ahora. No escribir el celo, solo la pregunta. Ya, y una vez que terminas de escribir la pregunta y la respuesta, Una vez que terminar y enviar la foto al tablet para que perfecto. te lo... Muy bien. Muy bien, ahí está explicadita la razón, varios los vieron, y este es el ticket, ¿ya? Lean este fragmento, le colocan su nombre, apellido, leen el fragmento y responden la pregunta. ¿Qué solución encuentran Pedro y Isidora al problema que enfrentan acá? ¿Ya? Pistas. Pista. Ahí está. En esta parte del texto no están hablando de que ellos se hacen pasar por algo o por alguien. Se los voy a leer, miren. Entonces, ¿qué piensas hacer con nosotros?, demandó Isidora. No lo sé. Ahora que los veo y sé que son niños y que viajan en el tiempo, no sé qué hacer. No sé qué quieren los dioses de mí. De seguro los dioses quieren que un guerrero como tú nos proteja y ayude a salvar el pueblo azteca de la masacre que se le viene encima. Los dioses te ordenan seguir con nosotros en busca de la forma de detener a los españoles. Tú eres un guerrero fuerte y fiel a los dioses. Por eso te han puesto en nuestro camino, dijo Pedro con voz de mensajero de los dioses. ¿Qué solución encuentran Pedro y Isidora al problema que enfrentan? ¿Se hacen pasar por quién? Más pistas no les puedo dar. A trabajar y me envían el ticket al tablet. 15 minutos. 7. Ya, profesor, súper. Yo sabía. Chao, profe, que esté bien. Chao, profesor, muy bien. ¡Chao, profesor Ricardo! Chao, niños, chao, que lo pasen bien. Chao, cuídense. Hola, profe, ¿ya? chao. Ya, que estén muy ¡Chao, bien. profe! ¡Chao! ¡Cuídese, profesor! profesor, Dígame. Igualmente. yo voy a tener que enviar el ticket un poco más tarde porque Bueno, no, no tengo... no hay problema. No hay problema, no te preocupes. Profe, ¿puedo enviar el ticket más tarde? Bueno, Profe, dígame. ¿quién hizo la oración hoy día? ¿Quién hizo? Profesor, Dígame. yo no voy a volver a hacer el ticket al tiro porque el agua lo está haciendo y yo no traje el cuaderno. Tú me lo vas a prestar, ¿cierto? Ya, después me lo envías. Profesor, Dígame. es que yo no